Alianza After Hours. Hola a todos, aquí estamos de nuevo en nuestro podcast semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión. Hoy tenemos un equipo más nutrido, ahora sí estamos los cuatro que usted decía, Richie. Usted quería los cuatro mosqueteros aquí. Si Aquí Camilo estamos. Tomás es D'Artagnan. No, Camilo Tomás es la joven promesa. Entonces aquí estamos con Ricardo Pérez, nuestro vicepresidente de inversiones. Richie ya ahí hola. saludó. Está Carlos Velázquez, nuestro jefe economista. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe, Camilo, Ricardo? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Y Bien. Camilo Tomás, que ustedes ya lo han visto, él ha estado aquí, pero últimamente no nos había acompañado, ¿no? Que es nuestro director de estrategia internacional. Cami, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe, Richie y Carlos. Sí, aquí como D'Artagnan, aparecemos de vez en cuando. Sí. Está haciéndose escaso, eso aumenta su valor. Bueno, listo, vamos a arrancar una semana, bah, todas son chéveres, a mí la verdad esta semana me gustó. em, Y también tuve una mezcla de molestia, ¿no? Como un poco indignado por todos estos anuncios con los que arrancamos de Estados Unidos, de los que vamos a hablar ahorita más adelante, pues que molesta, ¿no? Esa intervención tan continua de los mercados. Pero tuvimos muchas noticias interesantes. Por supuesto, la primera es esa guerra comercial que es como 5.2 o 8.9 o lo que sea, porque ya llevamos mucho, pero estamos cerca al final. En teoría, bueno, el 10 de noviembre se supone que es la fecha límite para los aranceles y parece que el 1 de noviembre se van a juntar finalmente. Xi Jinping con Donald Trump parece que se van a reunir y van a calmar eso, pero hay una historia muy interesante de otra vez de contrapunteo, pero adicionalmente donde hay quejas de manipulación de mercado, de especulación, sobre todo esto, todo eso se refleja en ese mercado de criptomonedas loco en que la gente arma posiciones y a la media hora el presidente trina, entonces también genera un montón de suspicacias, pero bueno, ahora les cuento un poco la historia, el contrapunteo que se ha vivido. En medio de eso, Jerome Powell habló durante la semana y dijo que la Fed estaba casi lista para comenzar a comprar bonos. Acuérdense que la Fed tiene dos palancas para hacer mover el robotcito y ese robotcito que da puños. Entonces, una palanca es la tasa de interés para defender la economía o para pagarla cuando es necesario. Y estaba moviendo la tasa de interés poquito y ya va a hacer que el robot mueva la otra, que es comprar bonos, que es el terminar por ahora, el quantitative tightening, que es como el apretar, el apretujón que había estado teniendo la Fed en los mercados, dejando que su balance se desinflara. Va a dejar de hacer eso y eventualmente pues va a comprar bonos, es lo que uno espera. Eso ayudó a los mercados en algún punto, pero la volatilidad la puso Donald Trump. Y a nivel de regional, digamos, de Estados Unidos, pero antes de llegar a lo local, también tuvimos este problema de final de la semana con los bancos regionales de Estados Unidos, como que mostrando algo de problemas de desaceleración y ahí la gente se pregunta si esto no es solamente un poquito, sino hay algo más que no estamos viendo. Hubo bastante volatilidad por ese lado al final de la semana. Eso fue digamos, lo importante a nivel internacional, de lo que vamos a retomar ahora, porque hoy vamos a comenzar hablando más bien de lo local, que también está buenísimo. Entonces, lo local tuvimos, por supuesto, los anuncios al final de la semana de un posible cambio al esquema de inversión de los fondos de pensiones, de las AFPs, y también tuvimos la aprobación de presupuesto. Y en medio del gobierno que parece que se va con una potencial reforma tributaria de 16 billones, que eso nos lo va a contar Carlos también. Y para terminar esta historia como de introducción, también tuvimos noticias políticas, donde hubo un debilitamiento de repente de las expectativas de lo que vaya a pasar en la consulta de izquierda, que yo creo que también influenció mercados, pero eso siempre es una opinión, digamos, es difícil encontrar efectos de estos temas internos políticos que sean claros. Para mí hay unos eventos que son clarísimos, como cuando se le cayó la consulta al gobierno, yo creo que eso fue clarísimo en los mercados, y otro cuando Donald Trump chocó con Gustavo Petro, que también creo que fue clave, pero siempre es difícil encontrar cuál es el evento. Yo creo que una debilidad de la consulta de izquierda, problemas y que eventualmente traigan menos gente, que eso ya va a pasar de este fin de semana en 8, creo que también afectó a los mercados, pero la medida más interesante fue esta de la reforma pensional, que es entre comillas, que no es una reforma pensional, no tiene nada que ver, pero sí va al fondo de los fondos de pensiones porque son interesantes en términos de la plata que manejan, pues por el flujo.
es la plata que todos aportamos cada mes. Y ahí es donde está el foco de la verdadera reforma pensional, quién va a recibir ese flujo, y por el stock. Y en este caso, esto va es al stock, la noticia de la semana, y es desde junio, Gustavo Petro había dicho, oiga, me interesaría que los fondos de pensiones inviertan más localmente, y ahorita ya nos dijeron en unas conferencias, nos dijeron de su fiduciaria, eso que fue, nos cuentan que ya está lista esa reforma. Entonces ahí sí, los dejo listos, Richie, para que entren usted y Carlos al tema local, tema muy interesante. Bueno, muchas gracias, Felipe. Si quieren, pasemos al tema de los fondos de pensiones. Para poner un poco en contexto, el principal ahorro colombiano es el de los fondos de pensiones obligatorios. Los fondos de pensiones obligatorios manejan un stock cercano a los 530 billones de pesos. Ahí están las pensiones de más o menos entre 7 y 8 millones de afiliados. Y esos afiliados que están en esos fondos de pensiones obligatorias están en tres tipos de portafolio, Felipe, Carlos y Camilo. Están en el portafolio conservador, en el portafolio moderado o en el portafolio de mayor riesgo. El portafolio donde estén, pues son decisiones propias de los afiliados, pero en la medida en que aumenta la edad del afiliado, pues se acerca más a un portafolio conservador. Esas inversiones, como bien funcionan en el mundo y en Colombia, están diversificadas, porque un portafolio por esencia debe estar diversificado. Y en Colombia, la principal inversión que han tenido los fondos de pensiones son los TES, la renta fija local, probablemente algo de CDTs y bonos, pero la principal inversión han sido los TES, que son inversiones denominadas en pesos colombianos, que es financiar indirectamente al gobierno central. Y esas inversiones, pues por el crecimiento que ha tenido natural el mercado de TES, por la participación de otros inversionistas como inversionistas extranjeros, ese peso de TES ha ido bajando y al último corte disponible es cerca del 37%. Entonces, cuando uno analiza ese portafolio, la exposición de productos denominados en dólares, y ya le cuento por qué es la obsesión de Gustavo Petro con ese tema, es cerca del 50% del portafolio total. 257 billones de pesos de los 530 están invertidos en activos denominados en dólares. Eh, por prudencia, cualquier portafolio debe tener algo de exposición en dólar. En el caso colombiano, si uno junta los tres tipos de portafolios, 257 billones de pesos, que equivale a un número de 66.000 millones de dólares. Eso es un número, pues suena grandísimo, pero por sí es muy grande. Si ustedes se acuerdan, Gustavo Petro desde hace 3 años ha venido insistiendo en que los fondos de pensiones que manejan el ahorro de los colombianos deberían enfocar sus inversiones más a un tema local. De vez en cuando sacaba ese globo, pero pues luego se cambia a otro tema. Las forzosas, Palestina, etcétera, etcétera. Y últimamente ha venido otra vez presionando sobre ese tema. Para cambiar la alocación de inversiones no toca ir al Congreso de la República, toca simplemente cambiar pues una norma interna que es de autonomía del gobierno central, y eso se canaliza a través de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. Y ya la orden presidencial bajo ese nivel, al nivel del que ejecuta la tarea. Y la URF anunció el día de ayer en un evento organizado acá en Bogotá por las fiduciarias que en los próximos días sacaría un decreto donde modifica el límite máximo de inversiones en dólares. ¿Sí? No van a eliminar las inversiones en dólares, porque algunos agentes de mercado decían, no va a poder invertir los dólares. Eso sería un despropósito porque va en contravía de cualquier tesis de diversificación. Y uno diría, pues imposible traer 66.000 millones de dólares a Colombia, eso mandaría la tasa de cambio para el piso. Pero lo que sí van a hacer es reducir el límite máximo. Entonces ustedes ven ahí los límites máximos del conservador, que es del 40%, y actualmente en dólares hay el 19%. Entonces, pues si lo bajan, nosotros estimamos podrían ser, no sé, 10 puntos, eso pues nadie lo sabe en este momento, lo sabremos la próxima semana, pero si lo bajan a 30 puntos, pues no tendría ningún efecto en ese portafolio. En el portafolio moderado, que es uno de los más importantes que están en las pensiones obligatorias,
Actualmente el límite está en el 60% y los portafolios tienen un 51% en dólares. En ese caso, si deciden bajar el límite máximo al 50%, sería mandatorio ajustarse al límite. El mismo decreto dirá si eso es de manera inmediata o de manera gradual. Normalmente las implementaciones son graduales. Entonces, suponiendo que bajen a 50, eso implicaría 1% de venta potencial en dólares. Y en el caso del de mayor riesgo, el 70% es el límite máximo y actualmente los portafolios de mayor riesgo están al 63%. Una posible decisión es, oye, baje el límite al 60%. Y en ese caso, para ajustarse al límite, pues abre un potencial de venta de 3% para ajustarse a dicho límite. Acá estamos especulando porque no sabemos el número, pero suponiendo que bajen esos límites en 10 puntos, pues uno vería una potencial venta tanto del moderado como de mayor riesgo para ajustarse al límite de un valor cercano a los 1.200 millones de dólares. Y 1.200 millones de dólares, Felipe, es un platal. Hoy en la mañana, pues hoy es viernes, el dólar usted lo vio negociándose a mí me preguntaron, oiga, yo estaba en un desayuno, ¿a qué nivel usted ve cayendo el dólar? Y yo dije 3.800. Y el cliente me dijo, oiga, pero es que ya está 3.780. Yo estaba en un desayuno y yo, ¿en serio? Entonces interrumpí mi desayuno y yo dije, Usted, sí, usted creyó que estaba diciendo un número exagerado sí, y yo, nada. yo creí y yo dije, pero ¿cómo así? Entonces consulté, estaba 3.776 y yo, ¿pero qué pasó? Y lo que primero se me vino a la cabeza pues fue las potenciales ventas que está haciendo la Dirección de Crédito Público, ¿se acuerdan? Por la operación, la TRS, que tiene unos dólares afuera y los trae, pues para fondear el gasto público, pero pensé, Felipe, y me gustaría escuchar su opinión. Yo dije, oye, ¿será que la gente está anticipando un cambio en este decreto y está anticipando un potencial flujo de venta de 1.200 millones de dólares? Ahora, los 1.200 ¿de dónde salen? De ajustar el límite 10 puntos hacia abajo. ¿Sí? No sabemos si sea 5, 10 o nada, o no lo hagan. Pero esto empieza a jugar en el mercado local y es una noticia de tercer piso que impacta la divisa. Yo creo que para que algunos funcionarios públicos sigan con trabajo, pues van a implementar la norma, porque pues tienen que hacerle caso al jefe y no toca ir al Congreso. Entonces la pregunta es 1.200 millones de dólares cuando los traigan, pues que es un número que supera pues de manera importante, pues es un flujo en pesos. Yo creo que lo podrían invertir en test locales a la espera en esa misma norma que hice sobre los proyectos productivos. No sé, oiga, en fondos de capital que inviertan en proyectos productivos, estoy especulando. Pero pues al principio la plata va a llegar a TES y probablemente TES de la parte corta de la curva, pues también a la espera de qué decisión toma el siguiente gobierno, pues porque el siguiente gobierno podría echar por la borda pues esta decisión y el 8 o 9 de agosto del 2026 decir, no, volvemos a los límites máximos. La verdad, yo creo que si los bajan 10 puntos, el siguiente gobierno no se va a desgastar devolviendo 10 puntos. Pero es una noticia relevante de mercado, Felipe, que movió hoy y que podría mover la próxima semana. Simplemente esa es mi opinión. Ahí no sé Y usted qué opina. es una noticia tremenda y yo creo que pues, tiene muchas posibilidades de terminar dándose. Obviamente siempre está, pues, digamos, el hecho de que esté en manos del gobierno ya hace que sea más fácil que si lo quieren hacer lo terminen haciendo. En las matemáticas, Richie, mis matemáticas son 500 billones. Yo creo que es lo que administran las AFPs. Póngale que eventualmente logren un cambio de inversiones del 5% de eso. Estamos hablando de 25 billones de pesos. Que eventualmente eso es un cambio material. Si llegaran a hacerlo, no es como bájale un 1%, no. Digamos que sea 5 son 25 billones. Que fuera 10 son 50 billones, ya es otra plata. Pero quedémonos con 5 que yo no creo que hagan esto para ganarse menos que ese cambio de 25 billones. Entonces aquí la pregunta es, bueno, obviamente están todos los temas de discusión filosóficos, ¿no? ¿Esto a quién beneficia? Bueno, probablemente al país, digamos, para venir al sector productivo. Entonces uno diría, bueno, tiene sentido. Pero la plata es de quién, ¿no? Pues la plata es de su mamá y de mi mamá y eventualmente suya y mía y
y yo no sé por qué mi mamá tiene que responder un poco por el sector productivo del país y es la plata que ella, con la que ella va para vivir. Entonces hay unas discusiones que son, por supuesto, muy interesantes. Entonces, no, pero entonces de pronto esto es rentable para ellos. Uno podría argumentar, eventualmente va a ser rentable, pero el regulador no es la persona indicada para decir que es rentable o no, y no lo está pensando así, no están buscando rentabilidad, están buscando una mejora para el país. Entonces, obviamente, primero está ese campo de discusión que uno lo puede hacer, y es lo que uno hace tomándose un vino en un cóctel. Pero nosotros no hacemos eso, tenemos que ir a la otra etapa y es bueno, pero ¿qué va a hacer el mercado de esto finalmente y qué tan sostenible sea este tipo de medidas? Y ahí entonces comienzan a imaginarse qué es lo que usted acaba de decir un poco y es, entonces va a implicar una traída de dólares, sí, es una plata, o sea, pueden ser, o sea, mis matemáticas son creo que más exageradas que las suyas, porque yo digo, pueden ser 25 billones, son 5.000 millones de dólares, puede ser una plata importantísima. Eh, Ahora hay una crítica adicional que usted ya lo acaba de mencionar y es, pero ¿a dónde llega primero? Pues esto no lo puede absorber el mercado de renta variable colombiana. No hay forma de poder meter esa plata, así se acomoden los límites para que se logre. Es muy difícil que lo pueda recibir porque es mucha plata. Y pues le tocaría a las AFPs comprar acciones colombianas a cualquier precio y eso pues no tiene sentido tampoco. Algo lo puede recibir el mercado de renta variable. O sea, ¿cuál es el efecto primero? El dólar, que usted dice. Pero pues obviamente la caída del final de la semana es especulativa. Toca ver cuando se tome la medida, pero si es una plata. Número dos, puede llegar al mercado de renta variable. Probablemente, no mucho, el mercado de renta variable igual no lo necesita, está muy fuerte, pero bueno, puede llegar allá. Pero lo que usted dice sobre todo va a llegar al mercado de tesis. Entonces ahí vuelve una crítica y es, me están haciendo una medida para ayudarse también, por carambola se van a ayudar a financiarse un poco, ¿no? Porque pues va a llegar una plata a parquearse en TES mientras se desarrollan estos temas productivos. Entonces también ahí hay unas críticas adicionales, pero en general, para el siguiente gobierno, en términos de, oiga, me alivia, pues sí me alivia. Me mantiene el dólar abajo, me ayuda a tener una plata ahí disponible y eventualmente el país le puede ayudar si toda esa maraña de cosas resulta bien y se invierte bien en el país. De nuevo, ¿es la mejor decisión para el ahorrador? No lo sé. Si usted me pregunta a mí, yo tengo un sesgo porque va a ser como cuando hablábamos del tema de la jugada de crédito público, que los dos tenemos ese sesgo. A mí como inversionista me hace sentido, pero yo no tengo una bola de cristal, yo puedo estar equivocado. Si esta medida lo hubieran tomado Richie en algún momento de los últimos 14 años, le hubieran hecho perder mucho a los ahorradores, que los últimos 14 años la plata estaba afuera. Entonces hubiera sido una medida terrible para los ahorradores. Ahora, yo porque tengo ese sesgo y usted también tiene el mismo sesgo que yo de que hay mucha plata en Colombia y en Latinoamérica, me dice, esto va a salir bien, pero puede ser muy el estilo del análisis de crédito público. Va a salir bien, de pronto no es lo más correcto, que ahí está todo lo que le dije ya a continuación. Pero yo sí creo que hay, o sea, ya como no en términos de opinión, que yo no sé si yo tenga la razón, hay una visión de túnel de los inversionistas, de cabeza en Estados Unidos y de cabeza en el dólar, y es una visión de túnel pues que tiene todo el sentido porque llevamos 14 años en que eso es lo que ha dado plata, y yo sí siento que hay que salir de la visión de túnel, pero son discusiones completamente separadas. Eso no quiere decir que el gobierno tenga que decidir cómo salimos de la visión de túnel. Entonces por eso tengo ese cruce de cables que yo creo que va a ser rentable, pero eso no es la discusión, finalmente. Sí, de acuerdo. Lo que sí es un hecho es que si quieren generar un impacto, no pueden bajar los límites máximos en 5 puntos. Tienen que bajarlo por lo menos en 10 puntos. Y para ser pragmáticos, que uno tiene que ser pragmático con estos temas de números y hechos y quitarse la filosofía y la orientación política y el sesgo de la conversación de cóctel que usted dice, pues 1.200 millones de dólares es plática, eso puede mandar el dólar fácil 50 pesos abajo y es su equivalente en pesos, que son casi 5 millones de pesos, pues ahí hay plática para TCOs, ¿no? Que es la carambola, la chuza que usted dijo en el pasado podcast, logra todas. Pero lo veremos, eso será, saldría la próxima semana y en 8 días les podemos dar una actualización. Bueno. Sí, ese es un tema muy interesante. No mencionamos, ¿el Congreso puede pararlo? ¿Esto No, podría pararlo? pues no soy abogado, pero creería que no, porque eso es un decreto. Ahora, los decretos se pueden demandar, ¿sí? Pero, pues depende también del monto, de cómo salga el decreto, pues que ni lo hemos visto, pero pues para generar un impacto, la forma ya era una señal es bajar los límites máximos, ¿sí? No es prohibir, que era
van a prohibir las inversiones en dólares. No, las van a reducir. Y para que tenga efecto, pues 10 puntos, ahí en el gráfico, pues lo podrían hacer. ¿Listo? Ahora lo soportamos y pues sale la jugada de carambola, esa es la conclusión. Bueno. Totalmente de acuerdo. Y tuvimos también, para hablar de temas locales, tuvimos todo el tema de presupuesto, la aprobación del presupuesto, ¿no, Carlos? Usted nos cuenta ahí qué fue lo que, qué fue lo que pasó. Así es, Felipe, pues efectivamente tanto en Cámara como en Senado se aprobó finalmente el presupuesto general de la Nación para el 2026 en el monto que ya se había discutido y finalmente tenemos ya la cifra de 547 billones de pesos, ¿no? Cerca del 67, el 66% de ese monto se va a dirigir a funcionamiento y lo cierto es que pues obviamente el gasto de funcionamiento, una gran parte de estas partidas, como veíamos hace unos meses, pues son rígidas y en ese sentido va a haber un crecimiento cercano al 9% en ese gran rubro de funcionamiento y lo propio va a ocurrir en inversión. Digamos que aquí, a diferencia de otros años en donde la inversión pues es la afectada, pues va a haber un crecimiento en la medida en que pues digamos que hay un interés del gobierno por expandir el gasto y ya no estamos sujetos las restricciones que le imponía la regla fiscal, ¿no? Por su parte, habrá una reducción del gasto en intereses, ¿no? Pues, muy a propósito de las estrategias de crédito público, que pues ahí le alivia un poco las presiones al gobierno en materia del manejo de la política fiscal. Pero lo cierto es que, y lo que preocupa es que la aprobación va a estar sujeta precisamente al trámite, que en esta ocasión debe ser exitoso, de la reforma tributaria, que bordearía cerca de 16 billones de pesos. Entonces, en ese sentido, pues es una apuesta, si se quiere, arriesgada, porque eso es un monto significativo, es un monto superior a la fallida ley de financiamiento de 2024. Y a la fecha, pues tenemos claridad tal vez que no van a grabar la cerveza y la gasolina como se había mencionado. Entonces, pues ahí hay un gran margen para inclusive agregar proposiciones. Están unas que generan preocupación dentro del empresariado, sobre todo las relativas a las sobretasas considerables de 15 puntos porcentuales sobre las del sector, sobre las actividades del sector financiero y minero energético. También, por supuesto, las de patrimonio, incluso algunas que afectan a la tributación de persona natural. Entonces, pues la verdad es que si bien hubo una aprobación y eso desde algún punto de vista, incluso algunos comentaristas políticos han mencionado que es positivo, pues lo cierto es que pues esto no despeja las preocupaciones fiscales y vamos a estar sujetos a la aprobación de una reforma que de no materializarse pues puede llevarnos a que el déficit fiscal el próximo año continúe o se ubique entre el 7,5% e incluso el 8% del PIB. Cifras a todas luces muy lejanas del 6,2% del PIB, que era la meta que se había fijado el gobierno. Eso le cuento, Felipe. Sí, yo creo que ahí ese es el tema final, ¿no? El más importante es a veces tu tema del presupuesto, que es muy importante. Pues al final, para los mercados, uno lo que quiere ver es, listo, ¿qué me hace el déficit esto? Si el gobierno al final aprueba este presupuesto, pero la reforma se le debilita y la reforma es menor de 15 de 12 de 10 de 8 si lo balancea por el lado de gastos y no gasta más, pues este evento no es un evento tan material en el sentido de que la duda sigue siendo y es, ¿los números van a cuadrar para el próximo año o no van a cuadrar? Si el gobierno de otra forma dice, no, yo igual me lo voy a gastar, así ustedes no me lo aprueben, no sé, si a hacer algo que no sea, perdí la reforma, y creo que no lo puede hacer tan fácil, perdí la reforma, me toca quitar parte de mis planes del próximo año, ahí sí podría ser un problema, digamos, adicional, pero el problema grande es lo que usted dice, el próximo año, pues el déficit no pinta por debajo del 7 por ningún lado, y esto no lo cambia, esto no lo cambia, así que vamos a tener un número bien complicado el próximo año, 2 años de déficits bien enredados. Ahora, ustedes preguntan, ¿esto ha movido el mercado? No,
No, presupuesto nunca mueve mercado. No, lo que mueve mercado es cuando, cuando uno comienza a ver que el presupuesto no da. Y ahí comienza a haber ciertas tensiones y los déficits comienzan a ver, uno comienza a ver la senda de los déficits y uno dice, ok, esto, pues a todas luces esto no va a cuadrar. Y pues ya la CARF ha dicho, aquí hay 20 billones de descuadre sin reforma o con reforma, hay 20 billones de descuadre base. Entonces, bueno, ahí tuvimos esa noticia y ahora sí yo creo que nos vamos a pasar al tema de mercados, vamos a hablar más full de mercados y vamos a hablar de los temas internacionales. Entonces aquí, esta vez hoy les contamos la historia diferente, de hecho más porque Rich andaba con una agenda tremenda, entonces nos metimos en la parte local y ahora vamos a la parte internacional. Otro argumento es como yo hablo tanto en la parte internacional, después no les doy tiempo, entonces ahora vamos a cambiar. Entonces vamos de nuevo, vamos a regresar a las noticias internacionales que ya les contamos en el resumen. Terminando, digamos, con el tema local y es, pues hay mucho apetito a nivel local y estas reformas no crearon el apetito, llegan y se enciman a una tendencia que está muy fuerte y que se nota en las acciones locales, que se nota en el dólar, que intentó ya los mínimos, ¿no? Hasta los 3.760 o algo así que fue que llegó el viernes, que son los mínimos postelectorales y ahí es donde se va a armar una defensa bien, bien importante. Pero a nivel internacional, pues tuvimos mucha volatilidad y ya les contamos un poco de esta historia, ¿no? Entonces vamos a meternos un poco de lleno. Entonces, es todo lo de la guerra comercial, que es un tema tan agotador y el problema, pues uno dirá, si quieren mostramos el intercambio entre Trump y Jinping, uno dirá, pues es normal, pues déjelos, porque están obviamente haciendo una estrategia, pues por el bien de su país o lo que sea y listo, pero cuando esto se mezcla con es que yo te anuncio algo el viernes en la noche, o el viernes en la noche, el viernes en la mañana o al mediodía, pero después el sábado cambio de opinión y el domingo no sé qué decir. Ya de por sí la forma el timing de los anuncios es totalmente por el lado manipulador. O sea, cogen los mercados en sus momentos de liquidez, el mercado de criptomonedas a final del día, donde se sabe que se crean posiciones, estos güeros, estas ballenas enormes crean posiciones media hora antes de un trino. Entonces, eso, aparte de la queja normal, es que no me gusta que Trump esté haciéndome vender y comprar el portafolio, lo cual pues es de malas porque ese es su trabajo. Se le suma el tema de, sí, pero es que pareciera que alguien está haciendo mucho billete de esto con información privilegiada y eso sí es supremamente agotador. Entonces es, como les digo, no es solamente que cambie de opinión todo el tiempo, sino el timing, que lo haga el fin de semana, todo eso es absolutamente incómodo y pues obviamente no voy a decir, no, es que yo sé que aquí Trump está haciendo dinero o lo que sea, pero no es la forma correcta de hacer este tipo de discusiones. Entonces, cuando estábamos terminando el podcast la vez pasada, lo dijimos, miércoles, hay un mensaje ahora de otra vez de la guerra comercial arrancando y dijimos, y ahora esto va a generar otra vez incertidumbre. En el mercado de criptomonedas generó caídas hasta de 60-70% en algunos activos, entonces el stop fue infinito, la pérdida de dinero, pero como les digo, ya al siguiente día o durante el fin de semana ya Trump estaba diciendo que él cree que todo va a estar bien con China. China es como reactivo, cada vez que Trump dice algo, China responde y dice, pero ¿qué está pasando? Pero ¿por qué vamos a arrancar de nuevo? Pero sí, vamos a arrancar, pues vamos a arrancar. Y mientras tanto, Bessent, que es como el intermediario entre Trump y China, el secretario de Tesoro trata de bajarle de apoyar a Trump, pero bajarle un poco las declaraciones y así ha sido toda la semana. Entonces, después de que Trump dice que todo va a estar bien con China, a los 3 días dice eh, que pues no, el tema de la soya, que los chinos no compran nada de la soya americana, entonces que esto es el colmo y de una vez arranca otra vez el tema que no movió mercado porque ese mismo día Powell anunció que estaba pensando en comprar bonos y engordar el balance de la Fed, o por lo menos ya que no se adelgace. Eso neutralizó un poco ese movimiento. Y después el secretario de Tesoro tiene problemas directos con el viceministro de Comercio chino. Entonces China dice, usted lo que está generando es intentando generar es pánico global, lo cual es absolutamente cierto. Y bueno, termina al final la semana en que Trump dice que los aranceles a China no cree que sean sostenibles en el largo plazo. Entonces uno termina como
en lo mismo, volvimos además porque a Trump en general como política no le gusta que cambien, que caigan las acciones, pero parece que sí le gusta que caigan un poquito a veces, sobre todo los fines de semana, lo cual, como les digo, es absolutamente agotador. Ya nosotros ya sabíamos que Donald Trump era así, porque en el periodo anterior también intervino mucho en los mercados y al final el mercado ya no le paró bolas, pero es que ahora ya en esa palanca adicional se tiene un mercado 24/7 de criptomonedas. Que tiene el mismo volumen que la bolsa de Nueva York y a veces más, en el que se puede, pues si no regulado, que se pueden hacer absolutamente mil cosas y eso le pone una carga y pues no es, Donald Trump tiene su criptomoneda, ¿no? Y Melania tiene su criptomoneda, entonces no estamos hablando de que es que yo creo que es que de pronto no, ya han estado influenciando ese mercado y eso eh, lo hace mucho más complicado, mucho menos transparente. Entonces aquí terminamos con el tema de la guerra comercial, con esta noticia que deja ruido en los mercados y por supuesto deja muchos heridos, porque tal vez el mercado de acciones de Estados Unidos uno dice, ¿cuánto ha caído? ¿No? Ha caído 2%, entonces, ¿de qué estamos hablando? No ha pasado nada, pero este mercado sombra o este mercado paralelo a las criptomonedas, si ya la corrección de Bitcoin está llegando al 20% y pues ahí puede haber, como sumarse más a la volatilidad y pues obviamente es plata que comienza a desaparecer, que también apareció de la nada, ¿no? También vino una valorización muy importante. Entonces aquí esta noticia la dejamos ahí, supremamente agotadora. Afortunadamente con esas fechas del 1 de noviembre y el 10 de noviembre para ver si de pronto pasamos esta etapa, pero ya conociendo a Donald Trump, pues uno no sabe si después haya algo más, porque pues digamos su influencia sobre los mercados sigue siendo muy presente. Y por el otro lado tuvimos la Fed, en la otra noticia, en que Jerome Powell pues en una conferencia dijo que la Fed probablemente estaba lista, a frenar. Él no dijo que va a comprar bonos todavía, él dijo que ya no los quiere vender. Entonces acuérdense que ahí les decía, la Fed maneja este robotcito que da dos puños, el de una mano y el de la otra. Uno es las tasas, que es la línea azul que ustedes ven ahí. Cuando hay crisis, pues las baja. Cuando siente que las presiones inflacionarias ya son muchas, pues comienza a subirlas. Y la otra manito, que es nueva, esto es de estos últimos 20 años, la Fed utilizó mucho su balance en la crisis de los 30, y pues hasta los 40 lo hizo duro, pero después no se dejó de ser herramienta y aquí la volvió a utilizar. Y la otra manito, pues lo que hace es la línea verde, es engordar el balance. ¿Qué hace la Fed? Comienza a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El Banco de la República compra TES y también compra deuda hipotecaria. Esas son las dos cosas que hace la Fed, engordando su balance para, pues ¿por qué? Porque la tasa ya le llegó al cero y ya no ve cómo ayudar a la economía, entonces dice, ni modo, me tengo que comprar bonos porque entré en una trampa, y ya jugué tanto con la tasa que ya no la puedo bajar de cero y la economía no se me reactiva, entonces hora de comprar bonos para darle más liquidez a la economía. Ustedes ven ahí digamos, la interacción entre esos que no suben ni bajan al tiempo. De hecho, es al contrario. Cuando la tasa baja, cuando la línea azul baja, la línea verde sube. Pero pues obviamente durante estos 20 años pues lo que se ha hecho es engordar el balance y cuando tratan de bajarlo ya no lo pueden bajar como antes y se vuelve a engordar y se vuelve a engordar, que es parte pues de la crítica, a la política monetaria y a la política fiscal, que ya ha cambiado y no tiene ganas o cara de querer cambiar, y es cada vez más excesos. Entonces ustedes ven ya la parte reciente, el muñequito comenzó a pegar con un puño y las tasas están bajando, que es la línea azul, y por ahora no había utilizado la otra mano. De hecho, había estado dejando que el balance se adelgazara. ¿Cómo lo hace? Pues los bonos que se van venciendo no los vuelve a comprar y entonces cada vez tiene menos bonos. Y lo que dijo es, listo, eso como que ya se va a acabar. No lo ha anunciado con fechas, pero ya estaba muy chiquito, ya la velocidad a la que estaba dejando adelgazar el balance era como 5 billones al mes, ya no era lo de antes, que en algún momento fue 50 o 60. Entonces, ¿qué sigue ahora? El anuncio. La Fed ya deja de adelgazar su balance y eventualmente, si las cosas se complican más, va a comprar bonos. ¿De la mano de qué? De la reducción de tasas. Entonces, la Fed va a estar full ayudando a la economía en modo reactivación. Y yo creo que eso en algún momento de la semana neutralizó algunos anuncios de Trump y también ayudó a que el dólar se debilitara un poco en medio de estos mensajes, que son más de ayuda al mercado. ¿Esto es bueno o malo? Siempre es bueno hasta que los datos de crecimiento o de estabilidad de las compañías nos saquen la mano. Entonces, cuando ya saca un banco regional la mano o alguna cosa así seria, entonces ya deja de ser bueno, porque lo que dicen, la Fed está ayudando un montón porque la cosa está grave, pero ahí no hemos llegado a esa etapa todavía. Y aprovecho
hablar de los bancos regionales para darle ahora sí la voz a a Camilo Tomás, para que nos cuente un poco cuál es ese rollo, porque en medio de que al final los mercados subieron y bajaron y subieron y bajaron con esta historia de la guerra comercial, subieron un poco con la ayuda de Powell. Al final de la semana conocimos, oiga, hay algunos bancos que están como débiles y entonces de pronto hemos estado midiendo mal el rebote económico o la situación del sector financiero y ahí terminó la semana. Eso es otra historia en continuará que no sabemos qué tantos dientes tenga. Entonces, por eso nos tocó invocar a Camilo Tomás para que nos cuente un poco cómo va esa historia. Hágale, Camilo. Listo, Felipe. No, y tal vez yo creo que va a empezar con un editorial, porque esta mañana estaba leyendo un Substack y el man decía, venga, una de las películas más caras en la historia ha sido The Big Short. ¿Y por qué? No por lo que costó hacerla, sino la plata que dejaron de hacer los inversionistas retail buscando una crisis financiera cada 18 meses. Entonces, digamos de esta forma como, ¿no? Como donde, como los típicos generales europeos del siglo XIX que peleaban la guerra siguiente con los datos de la guerra pasada, el mercado tiende a ver esas noticias, sobre todo del sector financiero, o que sale una gripa en cualquier otro país, como que ya va a ser el acabose nuevamente. Y vemos titulares en ese sentido, digamos, en el entorno actual, muy similar a lo que nos pasó durante 2023. Y durante 2023 cabe la pena aclarar que sí fue un tema, digamos, sustancialmente mayor y que llegó a tomar importancia relativamente grande. 10 de marzo, quiebra de Silicon Valley Bank. 12 de marzo, Signature Bank. 15 de marzo de 2023, Credit Suisse tiene problemas y a pesar de la plata que le metieron los saudíes y el Banco Nacional de Suiza lo termina adquiriendo UBS el 19 de marzo. En mayo, First Republic Bank. eh, y todo este entorno que llevó, ahí vemos la gráfica, al ETF de bancos regionales a caer casi 40%. El sector financiero en su conjunto, no solo viendo la foto regional, sino en su conjunto, la corrección fue superior al 10%, casi 15%. Y un Standard Poor's que llevaba, ¿no? sus años de volatilidad y la caída desde 2022 con una corrección alrededor del 10%. Entonces, aquí hubo ruido, fue relativamente mayor, pero no fue una importancia sistémica cuando, digamos, en ese momento todos, incluyendo a mí, creíamos, venga, están subiendo tasas, los bancos se están dañando, nos volvemos a la crisis del 2008. Y realmente no, de hecho, lo que pasó fue el que se quedó ahí, dejó un montón de plata sobre la mesa porque ese Standard Poor's desde 4.000 a 6.600 que está ahorita. Entonces, de esa misma forma, ahorita vemos pucha, puede que sea, que sean unas noticias serias y que nos pase lo de Jim Cramer en el 2008 que dijo que Bear Stearns estaba bien y a la semana se quebró, pero ahorita con los datos actuales, con los elementos actuales y las noticias que hemos tenido, vemos que siguen siendo titulares más que algo de importancia sistémica. ¿Y por qué? Porque hemos tenido rollos en First Brands y en Tricolor durante las últimas 2 semanas por préstamos CLOs. Y CLOs básicamente, ¿qué es? Son unas facturas que se prestan y que tienen un colateral y que hay ruidos y en la pregunta es, venga, ¿ese colateral es suficiente? Ese colateral o esa factura me la están poniendo 2 o 3 veces. Básicamente el símil de lo que pasó aquí con Estraval hace unos 6 años. Y cuando ya se mira eso en cifras, principalmente las últimas dos noticias que tuvimos esta semana, que fue Zions Bank y Western Alliance, estamos hablando de bancos que están alrededor de 90.000 millones de dólares en activos y se están hablando de provisiones cercanas a los 60 90 millones de dólares. Esto ni siquiera es el 1%, ni siquiera es el 0.1% de los activos, ni siquiera es el 2% del patrimonio. Y estamos hablando de un ruido que, digamos, al mercado en general no le ha hecho nada, porque ya lo decía usted, 2% en Standard Poor's. XLF ha tenido volatilidad y ha venido corrigiendo en los últimos meses. De hecho, no participó con la última subida y a pesar de Que los es el resultados. ETF de bancos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, Sí. tal vez pongámosle cifras y empecemos por ahí. Línea amarilla, KRE, que es el índice de bancos regionales, un ETF de bancos regionales. Línea azul, XLF, que es todo el sector financiero como ETF. Y la línea verde, el Standard Poor's, que sería, digamos, la referencia y el benchmark de mercado. Entonces, el sector solo de bancos específicos, la corrección es alrededor del 8% hoy, porque ayer estaba a 10, es decir, hoy ya está rebotando. Y XLF
cayendo 4 ayer y hoy está por los lados del 3 y el Standard Poor's también hoy rebotando y muy cerquita a máximos como a 2% de la zona de máximos y si vemos la corrección hay que hacerlo, poner los ojos chiquitos como usted dice para poder ver ese punto donde estamos viendo la volatilidad. Entonces por el momento, y esto es lo que dicen los analistas, es, venga, se está extrapolando algo que es parte del negocio del banco. El banco presta plata y algunos de esos préstamos no van a salir bien. Y parte del negocio de un banco es poder tener la capacidad de provisionar esa parte de la cartera que está mal. Y la pregunta es, ¿en qué momento esto se puede volver sistémico y vamos a decir, no, entonces ahora sí ya nos vamos a crisis financiera? Ni idea, pero no es con estos datos, no es con un préstamo de 100 millones o con una provisión de 100 millones de dólares con una cartera de 90.000 y en bancos regionales, no estamos hablando ni de JP Morgan, ni de Goldman Sachs, ni de Citi, ni Wells Fargo, sino un segmento específico de bancos que es lo que empieza a dar volatilidad. Entonces, y aquí ya cierro el editorial, siempre es un poquito sano descargarse, sí hay, mejor dicho, sí es una noticia hacerle seguimiento, sí hay que tener un ojo ahí, pero ya extrapolar cualquier ruido a que esto es un evento sistémico y entonces todos los préstamos y entonces todos los préstamos de private debt y todo esto es oscuro y nadie sabe y eso probablemente está mal, no necesariamente y no tenemos los elementos actualmente para decir, venga, esto sí puede ser mayor, ni siquiera lo del 2023 que fue material pero que vean ustedes con la línea de Standard Poor's, lo que hizo fue que mucha gente dejara plata sobre la mesa. Entonces, más que uno, digamos, pronosticar el fin del mundo, es ser un poquito pragmático a la hora de balancear las noticias, pero también ser flexible a la hora de decir, listo, esto se acabó, esto paró aquí, este banco compró este otro y listo, hasta aquí llegamos. Buenísimo, de acuerdo completamente. Yo creo que falta información. Claro, el mercado también en estos niveles se siente nervioso. El mercado se siente nervioso y salen las teorías, entonces se va a repetir el 2000, estamos en una burbuja, ¿hasta cuándo nos va a dar la inteligencia artificial? La gente ve cayendo Bitcoin 20% y dice, bueno, la última corrección de Bitcoin sí le pegó al Standard Poor's 500, 25%. Entonces comienza a asociar cosas, pero de acuerdo que si si el evento termina siendo más grave, digamos, de lo que pensamos, creo que falta información. ¿Y qué significa eso? Que el mercado probablemente se va a quedar más tiempo analizando. Yo diría, no es tan fácil que de una vez se vaya a hacer nuevos máximos, pero tampoco es tan fácil bajar si no hay más información de todo lo que se está viviendo. Pero el mensaje es eso, el mercado ve el oro subiendo, ve un montón de cosas y dice, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Y pues bueno, eso lo hemos visto nosotros históricamente en otros episodios. Al final sí se puede romper algo, pero todavía no hay suficiente información. Listo, Cami, aquí voy a hablarles un poco de mercado para la parte final y voy a conectar un poco de tendencias que ha pasado. Voy a tratar de aterrizar todo esto a Latinoamérica y a Colombia finalmente, que es lo que más le interesa. Entonces voy a ir al principio, voy a hablar de las líneas TES y toda esta historia para que ustedes entiendan un poquito cómo sigue la dinámica. Entonces, de la mano digamos, de estos sustos a nivel global y de la mano de los mensajes de la Fed de que está pensando en ser más flexible en sus políticas de liquidez. Entonces tuvimos una presión bajista en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos por aversión al riesgo y porque además de pronto la Fed en algún momento vuelve a comprarlos. De la mano de eso el petróleo, que es el que está diagonal en el gráfico, también reflejó como esa parte de debilidad, que son dos espejos. Hubo un poco digamos, de movimiento en la misma dirección de debilidad de dólar, pero es pequeño todavía. Todavía estamos en este tema del descanso del dólar a nivel mundial, que no es el descanso colombiano. Yo aquí quisiera resaltar un poco, estamos comenzando a vivir un mundo muy extraño que como uno no tiene la capacidad de vivir, no sé, 200 años y que realmente el tiempo pase más, tal vez más rápido, para uno los movimientos del mercado se comienzan a ser muy obvios. Entonces, lo que estoy tratando de decir un poco es, oiga, esta semana las acciones gringas cayeron y el dólar cayó. Entonces alguien me dice, pues obvio, porque pues, son el mismo riesgo, es Estados Unidos. Y la verdad, ha habido un poco de correlación recientemente, pero no es lo obvio. Lo obvio antes era cuando había miedo, el dólar subía. Y esta semana hubo miedo y el dólar bajó.
Y yo creo que eso es parte del cambio de mundo que estamos comenzando a vivir. Esos pequeños elementos que le dicen a uno, antes el dólar subía porque había miedo y el dólar subía porque había apetito por riesgo, había tranquilidad. O sea, por las dos razones subía, porque eran la fuente de inversión o porque eran la fuente de seguridad. Y ese papel dual que ha tenido Estados Unidos durante los últimos 14 años, es lo que nosotros decimos, no, esto no puede ser así. Y ya el mercado comienza a mostrar ese tipo de elementos que son muy interesantes. Oiga, tengo miedo y no estoy comprando ahora. Impresionante, muy chévere, muy bueno para los países que no, pues que estamos al otro lado del negocio, que ofrecemos otras monedas muy, muy diferentes. Y las acciones de Estados Unidos, ustedes ven ahí la corrección, mucha volatilidad, terminó pues recuperando bastante del inicio de la caída, pero todavía sin saber la continuidad de esto. Y ya pasando a Latinoamérica, eh, fíjense que comenzó a sentirlo Estados Unidos y nosotros comenzamos a rebotar. Entonces aquí esto es como así. Entonces Latinoamérica es resguardo ahora. Muy interesante. De hecho, esta semana me preguntaba una periodista como, bueno, y si no es resguardo los tesoros de Estados Unidos, o sea, por alguna razón, o no es resguardo el dólar. eh, que es resguardo. Y a mí se me ocurre, bueno, el oro, bueno, todas esas cosas que hemos hablado, pero yo decía, las monedas latinoamericanas se pueden volver un resguardo en esta situación en la que el mundo está cambiando. Y pues por ahora lo ha sido, obviamente todo este año lo ha sido. La pregunta es si este año es solamente un evento separado y no va a haber continuidad. Nosotros decimos que sí va a haber continuidad. Obviamente no siempre, en algún momento van a tener, vamos a pegarnos a la volatilidad global, pero lo que uno quiere cuando uno invierte es, uno no quiere adivinar el futuro, eso no existe, y es obvio decirlo, pero a veces uno juega a eso. Uno quiere tener los activos que cuando las cosas salgan mal, le vaya menos mal, y cuando salgan bien, les vaya muy bien. El mismo papel que tuvo Estados Unidos los últimos 14 años, eso es lo que uno está buscando ahorita. Por ahora, el resto del mundo está mostrando eso, y Latinoamérica es en el centro del mundo mostrando eso, y fue lo que pasó en los 2000. Cuando el mundo le iba mal, a nosotros nos iba menos mal. Cuando el mundo le iba bien, nosotros nos disparábamos. Y eso fue lo que pasó esta semana, más particularmente en Colombia y en Chile, que ustedes ven ahí abajo las bolsas, la colombiana, pues en máximos de máximos. Obviamente a Colombia se le mezclan cosas, ¿no? El inicio de la semana con la consulta de izquierda más débil y después esta idea de repente los fondos de pensiones invirtiendo más en temas locales, entonces se retroalimenta muy bien las dinámicas que se están viviendo en Colombia, pero en general todo rebotó en una semana en que los mercados gringos estuvieron más bien volátiles. Y lo mismo en las monedas, que es lo que se ven lo ven ustedes a la derecha, pero obviamente el comportamiento exagerado es Colombia, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, lo que decía Richie al principio, dijo, probablemente esta idea de cambiar el régimen, digamos, el cambiar los límites para los fondos de pensiones tuvo efecto, más las monetizaciones de crédito público, seguramente sí, más yo le agregaría las señales de debilidad política, digamos, temporales, digámoslo así, hasta que conozcamos los resultados de la consulta de izquierda ya en nada, en una semana. Todo eso se sumó. ¿Qué pasó finalmente en el dólar? Para no dejar de no hablar de dólar como siempre, fue a los 3.750 y comenzó a rebotar, que es un nivel impresionante de piso. Y el mercado sobre reaccionó a la baja y lo devolvió completamente. El dólar el viernes no terminó bajando nada, pero mostrándole a uno que ese piso ahí quema, ese piso no es fácil, eso va a tener cosas y el mercado pero ya lo probó por primera vez. Obviamente para nosotros es un gusto porque queríamos que lo probara, que comenzara a probarlo sin saber si haya material para romperlo, eso no va a ser tan fácil. Y ya para terminar mis análisis y terminar la parte de podcast y irnos a calendarios, unos gráficos de largo plazo para volver a situarnos en lo que estamos viviendo, porque entonces aquí uno dice, no, es que Latinoamérica es impresionante según estos gráficos, y vámonos de una vez a lo local. Entonces, ¿cuál es la sangre de la bolsa local? Pues Bancolombia, ¿no? Lo hemos mencionado, hicimos alguna vez un chiste, ¿no? Que les decíamos, cuando el dólar en Colombia llegue a 4.000, Bancolombia se va a disparar, pero obviamente han mostrado unas correlaciones interesantes. Eso ya fue hace mucho rato, porque Colombia ya se disparó. Este es el ADR. El ADR ya llegó esta semana a los máximos prepandemia, que son los $56, y ya le falta solo viajar a los máximos históricos. Yo digo solo viajar, eso es llegar a los $70 y es una valorización en dólares de 40% más. Si ustedes piensan que el dólar ya llegó a un piso, entonces ese 40% se pasa derecho a la preferencial Bancolombia en el caso de que pueda materializar esto. Obviamente para hacer
para operar arriba de 56 necesita más carbón, pero pareciera que no lo necesitara, pero necesita más carbón, ya sea político o pensional o alguna cosa de esas. También la misma reforma pensional, que es otra cosa que no hemos discutido hoy, podría caerse. Entonces estamos en esta operación de llegar a los máximos, una visión nuestra completa, y que lo que nos hemos dicho nosotros es, esta plata que uno quiere buscar en el camino a máximo no es la plata que quiere buscar Alianza. Eso nos consideramos. Obviamente esto no es una recomendación de inversión porque la persona que quiere invertir en acciones tiene que estar dispuesta a que le salga mal y a perder una plata o que se le quede estancado. Pero la visión de Alianza es el viaje, cómo va a ser el viaje hacia nuevos máximos de este activo, o sea, cómo va a ser el mundo cuando está arriba de 70, es lo que nosotros vemos, pero no les podemos decir es que es en 12 meses, es en 6 meses o es en 3 años, pero para nosotros esa ha sido toda la fase de recomendación del último año en acciones. Entonces uno dice, bueno, pero es que en Colombia no sé, cualquier cosa, están exagerando, la gente está loca en Colombia o no están descontando cosas que puede que no sean, que todo eso puede ser cierto. Entonces les vamos a mostrar gráficos de Bancolombia que es en dólares con el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, el siguiente muestra a Bancolombia, que es la línea azul en este caso con la bolsa emergente. Ustedes ven que Bancolombia se está comportando también como los índices de acciones emergentes, que pues esto obviamente es, ¿no? 90% China y Corea del Sur y toda esa tecnología de por allá, que están a puntos de hacer nuevos máximos. Esto no es un tema solo, que es raro que Bancolombia esté tan cerca de ellos. O sea, normalmente nosotros somos más rezagados, ¿no? El rally arranca, como les decíamos nosotros, en los mercados que puedan sustituir a Estados Unidos, y no somos nosotros, nadie va a vender a Apple para comprar Bancolombia. Pero nosotros lo hemos puesto en esas palabras, pero claro, lo que pasa es que la gente vende Apple para comprar, o sea, así cualquier boda, Amazon para comprar Alibaba y en la mitad algo europeo y en la otra mitad algo japonés y así es que va, pero al final este dominó que hemos planteado termina llegando a Latinoamérica con venganza, con muchas más ganas. Entonces lo que está viviendo en Colombia no es un tema aparte de lo que se está viviendo en el mundo. Claro, veníamos de una presión más bajista. Aquí le metemos Latinoamérica para que ustedes como que entiendan un poco la diferencia o para que se resalte, si quiere el siguiente slide, por favor, se resalte lo que debería estar pasando con Bancolombia, realmente si no hubiera tanto ímpetu. Nosotros somos más parecidos a la línea roja, aunque ese gráfico no lo parece tanto, y Latinoamérica está quedado. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es el último perrito en comer, pero le dejan mucha comida cuando cambia el ciclo. Entonces, la idea es que esa línea roja también en algún momento pruebe máximos y también lo rompa. Obviamente, en el camino de esto puede haber una recesión, pueden haber 8 meses fregadísimos, puede haber mil cosas. Aquí nosotros no estamos, vamos a insistir en el mundo de predecir el futuro, sino de escoger los caballos ganadores para enfrentar ese futuro. Ese es como el mensaje más importante. Y el último gráfico, aquí termino mi historia, le agregamos la línea amarilla que es la bolsa europea, para que ustedes se den cuenta. De nuevo, lo que siempre hemos dicho, esto no es un tema colombiano, esto no es un tema latinoamericano, esto no es un tema emergente, es un tema de todo el mundo que ha estado estancado estos últimos 14 años, mientras la bolsa de Estados Unidos se multiplicaba por 8. Y como les decíamos hace algunos podcasts, esto es un dominó. Entonces, primero deben ser los que de verdad sustituyen a Estados Unidos. Y de nuevo, nadie va a sustituir a Estados Unidos. Estados Unidos puede seguir subiendo, yo no estoy diciendo esto, sino que una parte de la plata de Estados Unidos puede irrigar al resto del mundo y una parte ya es suficiente. Y que en esa dinámica el resto del mundo se valorice, sí, más rápido que Estados Unidos. Esa sí es nuestra tesis de inversión completa. Entonces, es Europa la ficha de dominó, que es la más evidente, junto a Japón, que también ya se la habíamos mostrado antes. Y después siguen emergentes, que son más evidentes, y después sigue Latinoamérica, pero Colombia se ha estado adelantando por varias razones, pero también por como un ímpetu enorme de cambio político, pero también porque al interior de las compañías se han hecho cambios y que han facilitado todo este proceso de valorización. Pero como les hemos dicho siempre, nosotros no vamos para ningún lado, sino vamos en manada, en gavilla. Y cuando somos todos juntos es más fácil creer en la tendencia. Entonces ahí ya uno tiene que borrarse el tema interno, a no ser, vamos a insistir, obviamente el tema político sigue siendo muy delicado, y entonces uno dice aquí, pues si vamos todos para arriba, vamos todos juntos, que fue lo que pasó en ese pedacito que ustedes ven del 2000. Ahí todos nos mirábamos en el ombligo y pensábamos que habíamos hecho todo bien, pero era plata que había en todo el mundo y era infinita. Ahí termino mi historia, que era la historia que la dejamos para el final esta vez, y ya creo que ya estamos bordeando el límite del tiempo del podcast.
Entonces vámonos a los calendarios. No sé si Carlos quiere ahí retomar, porfa. eh, y nos cuentan calendarios y bueno, cositas para hacer también el fin de semana para los que tengan tiempo. Bueno, Felipe, lo que tenemos para la próxima semana nuevamente será el tema de inflación en Estados Unidos, y digo nuevamente porque esperábamos que se publicara esta semana, pero debido al shutdown o este cierre en Estados Unidos y la falta de consenso entre republicanos y demócratas, pues no se publicó. Vamos a ver si el viernes y Sí, el le martes están sí se haciendo va a quedar dar. mal este calendario, Carlos. Vamos, sí, señor, No le está realmente pegando. tenemos varios problemitas ahí. Y bueno, toda vez que ya salieron las encuestas sectoriales esta semana, entonces ya el lunes vamos a tener información del ISI, de la actividad económica en agosto. Vamos a ver qué ocurrió. Y más allá de esto, pues hay algunos datos de IPC en la Unión Europea y en el Reino Unido, pero los datos y el dato fundamental es el de inflación en Estados Unidos el viernes. Y tendremos la propuesta del gobierno para el tema de pensiones, para leerlo, a ver qué Por dice, supuesto, y también tendremos la consulta de izquierda el domingo, que es así, el nos domingo, sí. volverán a oír antes de que lleguemos a eso, porque nos falta un podcast para eso. Con mucha Eh, incertidumbre, ¿no? Con sí, mucha muchas cosas muy, incertidumbre. muy interesantes, Carlos, porque si caen si la galleta cae del lado de la mermelada que queremos, puede ser muy interesante para Colombia. Ya lo ha sido, ¿no? Ya lo ha sido, pero obviamente son eventos que no sabemos cómo se van a dar. Se está hablando de muerte política de uno de los candidatos. Hay una discusión ahí en términos jurídicos que yo creo que nosotros no podemos dar bajo ningún motivo, pero lo cierto es que sí se está hablando que incluso no podrían llegar a la consulta de marzo del Frente Amplio. Entonces, yo creo que aún después de la consulta van a haber noticias en ese frente. Y Sí, vamos a tener que 6 meses seguir. de eso. Listo. Sí, así Vale, es. y en términos de ocio, ¿quién nos va a contar la historia de ocio hoy? Listo, pues un saludo ahí a Felipe, Carlos, también a Camilo y a Ricardo. Les comento las recomendaciones de la próxima semana. Son estas dos películas. La primera cuenta la historia pues de Laura Blacklock, interpretada por Keira Knightley, que pues es invitada a un crucero exclusivo con motivo de un evento benéfico organizado por una pareja multimillonaria, cuando pues de pronto una noche ve caer por la borda lo que parece ser una persona. Al momento de ella alertar a todos a bordo sobre pues lo que sucedió, intenta todo el mundo convencerla de que no era real lo que ella había visto. Bueno, destaca la participación de Guy Pearce en el reparto de esta película, dirigida por Simon Stone y pues basada en una novela homónima, bestseller de la autora Ruth Ware, que pues en este momento se ubica entre las mejores películas y entre las más vistas de Netflix en 55 países. La segunda Me de las la vi, recomendaciones, me la señor. vi. Chévere, a mí me cae bien ella. Me pareció interesante la peli. Es como un thriller, pues, ver qué Ujú. pasó y Sí, tratar sí, de sí. descifrarlo. Está bien para pasar el tiempo, estuvo bien. Ah, bueno, ¿y la otra? Tal cual, listo. La segunda recomendación es una película un poco curiosa porque está protagonizada por Indy, un pequeño retriever y pues la mascota del director de la película que ya tiene un premio por mejor actuación canina en esta interpretación. Y pues básicamente cuenta la historia de cómo este perrito pues enfrenta una presencia maligna que amenaza pues a su dueño. Este corto filme de 70 minutos aproximadamente, pues es la oportunidad para ver algo diferente dentro de pues este género del terror que quizás vamos a estar viendo más dentro de este mes. Yo tengo que hacer mi aporte aquí, Felipe, porque veo que estamos como corticos en temas de deportes. Y tenemos el sábado Alcaraz Sinner por una vaina que es Six Kings Slam, que son los árabes haciéndole competencia a todo el mundo. Entonces llevaron estos manes que jugaran allá en Arabia un partido de tenis. Entonces ese hay que verlo el sábado. Y por supuesto, también tenemos Bayern Múnich, Borussia Dortmund, donde hay que ver a Lucho Díaz. Localmente, por supuesto, Deportivo Cali, América de Cali, que no me lo va a perder. Y Premier, que nunca deja de sorprender con City, Everton y Fulham Arsenal, que ahí está la parte más importante pues, de la tabla. Entonces Bueno, tenía que hacer el aporte, teniendo en cuenta que ya aquí estamos en el lado de ocio.
Vale, vale, bueno, buenísimo. Esa película de Good Boy me llama la atención porque, ¿se acuerdan cuando hicieron la película, cuando hicieron Guerra Mundial Z, que uno decía como que está de moda Brad Pitt y los zombies, porque no los metemos en una misma? Y aquí están como los perritos y los espíritus, bueno, bien raro, no, no me imaginaba esa historia, pero bueno, habrá que verla. No, no, me toca verla escondidas, aquí no me dejan ver muchas películas así de espíritus. Pero bueno, ahí acabamos. Gracias a todos, chicos. Tenemos todo el equipo completo aquí en nuestro podcast. Gracias a ustedes siempre. Agradecemos más a los que llegan hasta el minuto 50 y algo, que esa es más dura. Pero bueno, gracias por el apoyo. Recomiéndenos, véalo, háganos comentarios y cualquier cosa, pues denos ideas y aquí estamos a la orden para seguir acompañándolos. Les deseamos un buen fin de semana y una buena semana. Que estén muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.